Ok, dice aquí el uso del calorímetro. Ok, entonces este va a ser un recipiente que se utiliza comúnmente para, en el cual podemos determinar lo de los calores específicos de los cuerpos, ¿sí? O de más bien de sustancias. Entonces ahí menciona, cuando un cuerpo caliente se pone en contacto con uno que está frío, ¿sí? Va a existir un intercambio de energía calorífica, ¿sí? En este caso, el cuerpo que está caliente le va a bueno, le va a transferir calor, ¿sí? Al cuerpo que está frío, ¿sí? Hasta que llega a un equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando se igualan las temperaturas, ¿sí? El que estaba frío, ¿sí? Aumenta su temperatura. No sé, vamos a decir, tengo algo que está a menos 10 grados Celsius, ¿sí? Y le meto un objeto que está, no sé, a 80 grados Celsius. Vamos a imaginar que el que estaba a más baja temperatura aumenta hasta 35 grados Celsius, ¿sí? Y el que estaba a 80 grados Celsius va a llegar hasta 35 grados Celsius, ¿sí? Y a 35 grados Celsius fue el equilibrio termodinámico, ¿ok? Ya que el calor de ese que estaba pues, más caliente, ¿sí? Esa energía calorífica se transfirió al de menor temperatura, ¿sí? Y ese la adquirió. Entonces, eso nos da origen a lo que se llama la ley de intercambio del calor, ¿sí? En el cual prácticamente que en cualquier intercambio de calor que se efectúa, el calor cedido es igual que el calor absorbido, ¿sí? O calor perdido igual a calor ganado, ¿sí? Entonces, cuando estamos en el laboratorio, ¿sí? Realizamos experimentos cuantitativos, ¿sí? Que es con el intercambio del calor. Entonces, para que exista la menor cantidad de pérdidas de calor, ¿sí? Utilizamos un aparato que se llama calorímetro, ¿sí? Que es como este que está en la figura 11.16, ¿sí? En el cual tenemos un termómetro, ¿sí? Un agitador, una tapa que hace que pues, esté cerrado para que no pierda tanto, ¿sí? El calor, ¿sí? El recipiente interno, ¿sí? Y un recipiente externo, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues, se llena de agua porque es un calorímetro de agua. Entonces, como se mencionó, consta de un recipiente externo de aluminio, ¿sí? Y en su interior tiene otro del mismo material, ¿sí? Que está aislado con el propósito de evitar las pérdidas del calor, ¿sí? Además, hay un agitador, un termómetro y la tapa, ¿sí? Entonces, por el llamado método de mezcla, ¿sí? Como el mismo nombre lo dice, ¿sí? El calorímetro de agua posibilita determinar el calor específico de algunas sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Sí? Se pone una masa determinada de agua a fin de conocer su temperatura, ¿sí? Después se determina la masa de la sustancia de la que se va a calcular el calor específico y se calienta a una temperatura conocida, ¿sí? Por ejemplo, un metal, ¿sí? Se puede sumergir en agua previamente calentada a una cierta temperatura. Entonces, para evitar su enfriamiento, se introduce inmediatamente en el agua del calorímetro y se agita hasta que la temperatura indicada en el termómetro no varíe. Entonces, den cuenta, tenemos ese metal, ¿sí? Lo estamos calentando, llega hasta cierta temperatura y rápidamente, ¿sí? Lo agarramos pues, con unas pinzas o con algo, lo pasamos directamente ahí al calorímetro, ¿sí? Con agua, lo pasamos, tapamos, ¿sí? Agitamos y esperamos a que la temperatura del agua aumente, ¿sí? Hasta que ya no varíe. Entonces, eso se significa que va a existir un equilibrio térmico, ¿sí? En todas las partes, ¿sí? Tanto en el agua, en el calorímetro y en el metal u objeto que se haya metido a, ahí dentro, ¿ok?
Entonces, al medir el aumento de la temperatura en el agua del calorímetro, podemos calcular cuál fue la cantidad de calor cedido al agua y al recipiente interior por la sustancia. Y para finalmente encontrar el calor específico de esa sustancia, ¿sí? Mediante la sustitución de datos, ¿sí? En la fórmula. ¿Sí? Que ahorita vamos a ver unos ejercicios de eso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el ejercicio número 1 dice, un trozo de hierro de 316.93 gramos se pone a calentar en un vaso de precipitados con agua hasta que alcanza una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Sí? Es lo que les mencioné, ¿sí? Se calienta esa sustancia o ese objeto, ese pedazo, en este caso es trozo de hierro, se calienta y alcanza una temperatura de 90 grados Celsius. ¿Sí? Inmediatamente se toma y se introduce en el interior, ¿sí? Del recipiente, en este caso de un calorímetro de aluminio, ¿sí? Cuya masa, ¿sí? De ese calorímetro de aluminio es de 150 gramos, ¿sí? Y ese calorímetro de aluminio por dentro, ¿sí? Contiene 300 gramos de agua, ¿sí? A una temperatura de 18 grados Celsius. ¿Sí? En este caso, tanto el calorímetro como el agua están a 18 grados Celsius. ¿Sí? Después se quita la mezcla, en este caso que es el trozo de hierro y el agua, ¿sí? Y la temperatura aumenta hasta 25 grados Celsius, ¿sí? O sea, hace que esos 25 grados Celsius sería mi temperatura final, ¿sí? Cuando ocurre ya el equilibrio térmico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el calor específico del hierro? Aquí es muy importante anotar los datos para que no se nos vaya a pasar ninguno, ¿sí? Tenemos la masa del hierro, ¿sí? Como se escribe hierro, sí, bueno, en contracción sería Fe. Sería hierro igual a, la masa del hierro igual a 316.93 gramos. La temperatura a la que está el trozo de hierro es a 90 grados Celsius. Después la masa del calorímetro de aluminio es de 150 gramos. El calor específico del aluminio es de 0.17 calorías sobre gramo por grado Celsius. La masa del agua es de 300 gramos y el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Sí? La temperatura inicial y final, tanto del calorímetro de aluminio como del agua, es de 18 grados Celsius, la temperatura inicial, y la temperatura final de 25 grados Celsius. Entonces, para la fórmula que vayamos a utilizar, la temperatura final, ¿sí? Sería la misma tanto para el trozo de hierro como para el calorímetro de aluminio como para los 300 gramos de agua, ¿sí? Ya que cuando ocurra el equilibrio térmico, tanto el agua como el trozo de hierro como el calorímetro van a estar a la misma temperatura, que en este caso fue de 25 grados Celsius. Entonces, la fórmula, ¿sí? Aquí la fórmula cambia, ¿sí? No, no es siempre la misma para todos los casos, porque varía dependiendo la situación, ¿sí? Para este problema, ¿sí? Vamos a tener que el cambio en el calor, ¿sí? En este caso, lo que se dio ese trozo de hierro, ¿sí? Va a ser a lo mismo que adquirió el agua más lo que adquirió el calorímetro de aluminio. O sea, hace que el calor perdido por el hierro va a ser igual al calor ganado por el agua y el aluminio. Entonces ponemos delta Q del hierro va a ser igual a delta Q del agua más delta Q del aluminio. ¿Sí? Ya sabemos que delta Q o el cambio en el calor, ¿sí? Es la masa por el calor específico por el cambio en la temperatura. Entonces vamos poniendo cada uno, ¿sí? Lo de cada uno, ¿sí? Entonces, para el hierro, pues va a ser la masa del hierro por el calor específico del hierro, ¿sí? Por la temperatura, en este caso, era la inicial, la temperatura inicial del hierro, ¿sí? Menos la temperatura final a la que se llegó, ¿sí? Si se fijan ahí, pasó de una temperatura mayor a una temperatura menor, ¿sí? Que fue de 90 grados Celsius a 25 grados Celsius.
Y eso va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua, ¿sí? Por la temperatura final, ¿sí? Que fue a la que llegó, que fue de 25 grados Celsius, ¿sí? Menos la temperatura inicial que tenía el agua, que era de 18 grados Celsius, ¿verdad? Más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, ¿sí? Por la temperatura final menos la inicial del aluminio, ¿sí? Que como observamos, pues es lo mismo que la del agua. Entonces, sustituimos los datos, ¿sí? Que es la masa del hierro por el calor específico del hierro, por la temperatura final del hierro, que, perdón, la temperatura, en este caso, era la inicial, ¿sí? Menos la final, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado en esta parte, ¿sí? Cuando tenemos de que, una sustancia o un objeto, un trozo de algo, ¿sí? Disminuyó su temperatura, en este caso va a ser la inicial menos la final, ¿sí? Porque pues como lo estamos igualando, pues por los signos y todo eso, pues, para poner lo que va a ser igual, ¿sí? En este caso sería 90 menos 25, ¿ok? Bueno, lo voy a ir escribiendo. Ok, entonces teníamos pues que era delta Q del hierro, ¿sí? Igual a delta Q del agua más delta Q del aluminio. ¿Ok? Entonces fue la masa del hierro por el calor específico del hierro, ¿sí? Por la temperatura del hierro, ¿sí? Menos la temperatura final, y eso es igual a, eso fue lo que se perdió, ¿sí? Va a ser igual a lo que gane tanto el agua como el aluminio, ¿sí? Sería la masa del agua por el calor específico del agua, la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final menos la inicial. ¿Ok? Entonces sustituyo los datos, ¿sí? Voy a poner en azul lo del hierro, ¿sí? Que va a ser 316.93 gramos por el calor específico del hierro. Esto es lo que voy a final de cuentas, querer calcular. Por la temperatura inicial del hierro, que fue de 90 grados Celsius, menos la final, que fue de 25 grados Celsius. ¿Ok? Eso es igual. Este lo voy a resolver paso a paso, ¿sí? Ya los demás, pues, ahí mismo del libro. La masa del agua son 300 gramos. El agua lo voy a poner de color verde. Sí. 300 gramos por el calor específico del agua, que era de 1 caloría
sobre gramo por grado Celsius, ¿sí? Por la temperatura final, ¿sí? Que es de 25 grados Celsius, menos la inicial que fue de 18 grados Celsius. Bueno, ahí ya no me alcanza el espacio, pero lo voy a poner de rojo, ¿sí? Más la del aluminio, ¿sí? Más la del aluminio, que sería 150 gramos, ¿sí? Por el calor específico del aluminio, que es de 0.17, 217, perdón, calorías sobre gramo por grado Celsius. La final menos la inicial. Listo. Ok. Entonces, de ahí parto, ¿sí? Me voy a la siguiente página, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es estos tres, primero restar las temperaturas, ¿sí? Eso es todo lo primerito que voy a hacer en todos. Y en el caso, bueno, de la segunda parte, de donde está la igualdad hacia la derecha, ¿sí? Voy a multiplicar la masa por el calor específico, ¿sí? Para ir más rápido, ¿ok? Entonces, sería 316.93 gramos, ¿sí? Por el calor específico del hierro, ¿sí? A ver, permítanme un poquito, ¿eh? Ok, entonces la diferencia en las temperaturas, ¿sí? En este caso del hierro, sería de 90 menos 25, sería 65 grados Celsius. 65 grados Celsius, ¿sí? Y eso sería igual a, en este caso, la del agua, ¿sí? Esa primera parte de 300 gramos por el calor específico sería de 300 calorías, ¿sí? Sobre grados Celsius, ¿sí? Ya que los gramos, ¿sí? Con la parte de gramos del calor específico se eliminan. Y la diferencia en las temperaturas, ¿sí? 25 grados Celsius menos 18 grados Celsius sería 7 grados Celsius, ¿ok? Ahora sería más, ¿sí? En este caso, la del aluminio, que sería 150 por punto 217, sería 32.55. Igual, las mismas unidades serían calorías sobre grados Celsius, ¿sí? Como les dije, los gramos se eliminarían, ¿sí? Por la diferencia de las temperaturas, que sería de 7 grados Celsius.
Entonces, ¿qué es lo que yo haría en esta parte? Voy a multiplicar la masa del hierro por la diferencia de la temperatura que hubo, ¿sí? Que en este caso sería de 316.93 gramos por 65 grados Celsius. Eso sería igual a 20.600.45 gramos por grado Celsius, ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por el calor específico del hierro, ¿ok? Y eso va a ser igual, ¿sí?, a la multiplicación de 300 calorías sobre grados Celsius por 7 grados Celsius, ¿ok? Entonces, 300 por 7 daría 2100, ¿ok? Entonces sería 2100, en este caso calorías, ¿sí? Ya que los grados Celsius con grados Celsius se eliminarían, ¿sale? Y luego más, en este caso ahora voy con lo del aluminio, ¿sí?, que sería 32.55 por 7, eso sería 227. 227.85, ¿sí?, calorías, ¿ok? Entonces, ahí lo que voy a hacer ahora es sumar esos 2100 más los 227.85, ¿ok? Déjenme paso a la siguiente. Eso sería los 20.600.45 gramos por grado Celsius, ¿sí?, por el calor específico del hierro, ¿sí? Eso va a ser igual, ¿sí?, en este caso, al sumar lo anterior, sí, que fueron los 2100 más los 227.85, esto nos daría, voy a poner el color rosita, 2327.85, ¿sí?, calorías, ¿ok? Entonces, ahora, esto que está aquí multiplicando, ¿sí?, va a pasar al otro lado dividiendo, ¿sí? De tal manera que voy a tener pues que el calor específico, ¿sí?, del hierro será igual a 2327.85 calorías entre 20.600.45 gramos por grado Celsius. ¿Okay? Entonces, al dividir eso, obtengo que es 20.000, nos da 0.11299 y varios 9, ¿sí? Que si lo redondeo sería aproximadamente a 0.113, ¿sí? Las unidades serían calorías sobre gramo por grado Celsius, ¿sí? Si ustedes lo comprueban en la tablita que tenemos de calores específicos, van a observar que el calor específico del hierro es de 0.113 calorías sobre gramo por grado Celsius, ¿ok? Entonces, ahora sí ya me paso un poquito más rápido a la parte de los ejercicios, ¿sí? Ese nada más se los quise ir poniendo paso a paso para que vayan viendo ese como base, ¿ok? Entonces ahora me voy pues a problema número 2, ¿sí?
que dice, se introducen 140 gramos de una aleación a una temperatura de 93 grados Celsius en un calorímetro de aluminio de 50 gramos que contiene 200 gramos de agua a 20 grados Celsius. Entonces ahí tenemos, se agita la mezcla y la temperatura se estabiliza a los 24 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico de la aleación? Ok, entonces aquí observamos, pues, la masa de la aleación es de 140 gramos, la temperatura de la aleación es de 93 grados Celsius, la masa del aluminio es de 50 gramos, la masa del agua es de 200 gramos, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius, ¿sí? Y la temperatura final es de 24 grados Celsius, ¿sí? Ahí el calor específico, pues ya sabemos, el del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius y el del aluminio es de 0.217 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Sí? Que ahí es donde nos dice que consultemos esos valores en el cuadro 11.4. Entonces, la fórmula que voy a tener va a ser que el cambio en el calor de la aleación va a ser igual al cambio en el calor del agua más cambio en el calor del aluminio. O sea, calor perdido por la aleación igual a calor ganado por agua y aluminio. Entonces, hacemos lo mismo, ¿sí? La masa de la aleación por el calor específico de la aleación va a ser igual a la temperatura de la aleación, ¿sí? Que tenía en un principio, menos la temperatura final. Y eso va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final menos la inicial, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final menos la inicial. Entonces sustituyo los datos, ¿sí? De cada uno. Ok, entonces aquí nada más observo que sí esté correcto. Ok, sí. Entonces, 93 grados Celsius menos 24 grados Celsius, eso me da 69 grados Celsius, ¿sí? Lo voy a multiplicar por los 140 gramos de la aleación y me da esto que está aquí, que son los 9.660 gramos, ¿sí? Por grado Celsius, ¿sí? Por el calor específico de la aleación. Y eso va a ser igual, voy a hacer lo del agua, ¿sí? Que si era 24 menos 20 da 4, multiplico por el calor específico del agua por la masa del agua, ¿sí? Y eso me da 800 calorías. Ahora, para la parte del calorímetro de aluminio, 24 menos 20, pues nos da 4. Lo multiplico por el calor específico del aluminio y lo multiplico por lo que pesa el calorímetro, que serían 50, y eso me daría 43.4, ¿sí? 800 más 43.4 me daría 843.4 calorías, ¿sí? Aquí esos 9.660 gramos por grado Celsius, como está multiplicando el calor específico de la aleación, las paso dividiendo. Entonces sería 843.4 entre 9.660. Eso sería igual a 0.087308488, ¿sí? Ahí hay que redondearlo pues a 3 decimales, ¿sí? Que si lo redondeo a 3 decimales daría 0.087 y las unidades serían calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Ok? ¿Alguna duda en ese ejercicio y en el anterior? No. Ok, entonces paso al número 3, que dice, determinar cuál es la temperatura final de 900 gramos de agua a 17 grados Celsius, contenida en un calorímetro de aluminio que tiene una masa de 300 gramos, después de introducir en ella un trozo de plomo de 400 gramos previamente calentado a 100 grados Celsius. Entonces ahora lo que tengo que calcular es la temperatura final, ¿sí? Para eso pues tengo la masa del agua, que es de 900 gramos, la temperatura inicial, ¿sí? Tanto del agua como del calorímetro es de 17 grados Celsius, masa de aluminio 300 gramos, masa del plomo sería 400 gramos, la temperatura del plomo es de 100 grados Celsius. Aquí
pues tengo que tener los 3 calores específicos, tanto del agua, del aluminio como del plomo, ¿sí? Que sería de 1 caloría para el agua, 0.217 para el aluminio y 0.031 para el plomo. Entonces, aquí tengo la formulita esta, que sería el calor perdido por el plomo igual al calor ganado por el agua y el aluminio. O sea, cambio en el calor del plomo igual a cambio en el calor del agua más cambio en el calor del aluminio. Entonces voy poniendo lo que es cada cosa, ¿sí? Que sería el cambio en el calor del plomo. Sería la masa del plomo por el calor específico del plomo por la temperatura inicial del plomo menos la temperatura final, ¿sí? A la que van a llegar al equilibrio. Después la masa eso va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua, ¿sí? Por la temperatura final a la que llegan al equilibrio, menos la temperatura inicial, ¿sí? Más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, ¿sí? Y como por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Aquí tenemos, digamos, por así decirlo, de factor común a la temperatura final menos la temperatura inicial en el caso del agua y del aluminio. Entonces, pues puedo poner eso, ¿sí? Voy a poner la masa del agua más el calor específico del agua más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, ¿sí? Eso de ahí pues lo pongo entre paréntesis y lo multiplico por la temperatura final menos la inicial. Bueno, ahorita continuamos, ¿sí? Para irles explicando esta parte así bien paso a paso, ¿sí? Ya que pues ya se va a acabar el tiempecito, ¿sí? Pero ahorita en 3 minutos empezamos otra vez, ¿sale?